Parte aquí donde dice cristianismo pandémico. Cristianismo pandémico. Dentro del cubo tienen un bolígrafo o un lapicero y pueden escribir. Y hoy no vamos a escribir mucho, pero queremos hablar un poco de la zona de impacto. Algunos dicen la zona cero. Y es el siguiente, la casa. Cuando empecé a hacer este estudio, la verdad que aprendí algunas cosas y quiero compartir esas cosas con cada persona aquí en esta mañana. Y creo que va a servir como una ayuda en nuestra perspectiva a las casas. Dice aquí en su boletín, lo que empezó en la iglesia florece en la casa. ¿Eso es lo que dice? No, dice que lo que empezó en la casa florece en la casa. Ahora vamos a leer eso todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Lo que empezó en la casa florece en la casa. ¿Qué es lo que empezó en la casa? La iglesia. La iglesia no empezó en el templo, no empezó en una montaña, no empezó afuera en un parque, empezó en una casa. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Aquí en su boletín tenemos a Hechos, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, y entrados subieron al ¿qué? Al aposento alto, un cuarto que muchos piensan que era el mismo cuarto donde tomaron la cena del Señor. Y dice, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14 dice, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Por favor, subrayen esa palabra, unánimes. Eso significa tener una misma mente. Y eso es tan importante cuando empezó la iglesia. Entonces, antes que la iglesia empezara, los discípulos estaban juntos, orando, perseverando, y la palabra es unánimes. Tenían un mismo sentir, estaban unidos, y dice aquí, en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿qué significa estar unidos? ¿Qué significa estar en unión? O como decimos cuando estamos casando una pareja, ser uno. Bueno, la idea aquí es muy sencillo. Habían personas que tenían personalidades bastante diferentes. Habían personas que venían de lugares, regiones diferentes. Pero cuando ellos se reunían para orar, estaban unidos ¿en qué? En su propósito y en su tiempo juntos. Y esto es tan importante porque cuando nos reunimos como iglesia, en particular en las casas, tenemos una combinación de personas que son de diferentes países, diferentes costumbres, pero ¿qué es lo que nos une? Cristo Jesús. Él es el pegamento que nos une juntos. Ahora, en Romanos 15, está aquí en la pantalla, vamos a mirar lo que dice Pablo. Pablo dice, hablando de esta unión, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo ¿qué? Un mismo sentir. Otra vez, la idea es que estamos unidos en el propósito, en la misión. Dice, según Cristo Jesús. Noten, dice, para que todos, ¿y cuál es la palabra? Juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, cuando se reúne en una casa, es la iglesia de Dios. La iglesia, cuando se reúne en una casa, está representando a Cristo aquí en esta tierra. Ahora, a mí me encanta personalmente estar en la iglesia con todos. Me encanta.
me encanta ver a las personas, pero es imposible llegar a ese nivel de intimidad en un grupo, con un grupo tan grande. Es como cuando uno sale a comer en un restaurante y a veces uno tiene un deseo de tener una conversación privada. A veces es un poco difícil, ¿por qué? Porque hay muchas personas. Están hablando, tenemos el camarero, tenemos las personas que están sirviendo, etcétera. Pero a mí me encanta cuando estoy en una casa y estoy cenando, almorzando con una pareja, con un matrimonio, etcétera, porque cambia el ambiente. Cuando estamos unidos en una casa, hay una diferencia. Y esto fue parte del plan de Dios. Ahora, noten aquí en Hechos 2. Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Noten la palabra juntos. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó ¿qué? Toda la casa donde se encontraban. Entonces ahora ellos estaban ¿a dónde? Estaban otra vez en una casa cuando empezó la iglesia el día de Pentecostés. Dices, entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ahí afuera había un grupo de personas de varios países. Entonces ellos salieron y empezaron a hablarle a ellos en su lengua, en su idioma, y cada uno empezó a escuchar el testimonio de Cristo Jesús, el testimonio de lo que hizo Dios a través de su siervo Cristo. Ahora, cuando nosotros estamos reunidos, es un tiempo poderoso. Es un tiempo que Dios quiere ministrar a través de cada persona en el grupo. Porque cada persona que acepta a Cristo como su Salvador es un ministro. Es una herramienta en las manos de Dios. Entonces a veces estamos en un grupo y yo tengo una carga en mi corazón de orar por una persona y a veces decimos, bueno, vamos a parar el grupo por un instante y orar por esta persona que obviamente está pasando por un tiempo bastante difícil. Y a veces esa oración es 2 minutos, a veces es 20. Y Dios muchas veces empieza a ministrar a través de nosotros a una persona en el grupo porque nosotros estamos obedeciendo el Espíritu Santo. Ahora, aquí en su boletín dice el nacimiento de la iglesia. Aquí está el punto número 1. Antes de que empezara la iglesia, los discípulos se reunían en una casa para orar juntos y tener compañerismo. Orar juntos y tener compañerismo. Yo tengo un amigo que hace unos años atrás, él estaba aquí en la iglesia y el pastor Russell le pidió aquí en público, por favor, hermano, vamos a terminar ahora el servicio. Por favor, concluye esta parte en una palabra de oración. Silencio. Yo como abrí un ojo para mirar, ok, algo pasó, no recibió el mensaje. Hermano, por favor, silencio. ¿Por qué? No podía. No tenía suficiente confianza a orar en público. Pero después, adivina dónde él aprendió a orar. En un grupo. Porque al principio era, no me siento cómodo. Ok, está bien. Bueno, vamos a orar y después poco a poco, Señor, gracias por la comida. Ok, está bien. La próxima semana, Señor, gracias por mi familia. Está bien. La otra semana, Señor, ayúdame en el trabajo. Tengo una dificultad. Ok, qué bueno. Otra semana,
Señor, quiero orar por mi mami que está enferma. Ok, ya después de meses, ya ese hombre estaba orando. Ahora, yo nunca le pedí que oraba en público otra vez, pero por lo menos en el grupo estaba bien. Se sentía seguro en el grupo. Ahora, Carlos mencionó algo bastante importante ahorita. En el grupo fue donde él empezó a crecer espiritualmente. En el grupo pequeño es donde nosotros podemos formar los triángulos que hablamos, pero también podemos aprender a orar, a ir a visitar una familia, una persona en el hospital, a orar por situaciones, a ayudar con cosas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un grupo uno puede empezar a dar pasos pequeños en su vida espiritual. Segundo punto, dice, la iglesia empezó cuando los discípulos estaban reunidos en una casa durante el día de Pentecostés. Esto es bastante interesante porque el día de Pentecostés era un día de celebración. Habían 3 festivales principales en estos días y uno de esos era el día de Pentecostés. Entonces, no era que la iglesia empezó porque ellos estaban orando, no, era el día asignado por Dios. Pero para mí lo más interesante es que estuvieron reunidos en una casa, en un cuarto, en un lugar en particular. Y regresamos aquí a la idea principal, y es lo que empezó en la casa, florece en la casa. Muchas veces después de un grupo hay conversaciones. Son buenas conversaciones, porque antes a veces llegan tardes la persona de trabajo, etcétera, pero después del grupo tenemos conversaciones. Y a veces se quedan hasta las 10, hasta las 11, algunos aquí hasta las 12, etcétera. Pero no podemos un domingo tener esas conversaciones cada domingo. Yo muchas veces me quedo hasta el final y soy el último en salir, pero, ¿saben? No todos pueden. Pero en el grupo muchas veces podemos hablar. Mira, te veo, no sé, un poco triste. Todo está bien con tu esposo, tu esposa. ¿Cómo está todo con sus hijos? Yo sé que han pasado por un tiempo difícil. ¿Cómo está la situación? Ahí es donde podemos aprender, pero ahí es donde también podemos ministrar. Noten aquí, por favor, Hechos 2:46, y esto lo repasamos hace unas 2 semanas. Dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan, ¿a dónde? En las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Ahora noten, y cada día el Señor, ¿cuál es la palabra? Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿cuántos aquí le encantan a pescar? Cuando yo era más pequeño iba a pescar mucho más, ahora no tanto, pero hay una diferencia en pescar con un solo anzuelo y un red, ¿no? ¿Una diferencia, sí o no? Sí. Yo antes, cuando era pequeño, pusía 2 anzuelos en la línea para tratar de mejorar la producción. Pero nada se puede comparar con un red. Ahora, el propósito, uno de los propósitos de tener el grupo en casa, en la casa, es que nosotros como grupo podemos alcanzar a más personas que una persona sola en su esfuerzo. Nosotros como grupos en una casa podemos ir a la casa de un vecino, ayudarles, podemos participar en varias cosas, etcétera. Y el impacto es mucho más que si solo había una persona haciendo ese trabajo. Entonces dice que y cada día el Señor añadía a la iglesia
a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuál es el compromiso que le estamos haciendo o pidiendo en esta mañana? Una vez vamos a reunirnos todos juntos y una vez vamos a reunirnos en casa. No es imposible. Ahora, ¿hay semanas que vamos a tener dificultades? Sí, pero una vez a la semana en la casa, aquí públicamente, una vez a la semana en una casa con un grupo pequeño. Ahora, ¿cuántos aquí aprendieron a orar en su grupo pequeño? ¿Ok? Muchos. ¿Cuántos aquí empezaron a desarrollar un deseo de evangelizar a sus amigos y amistades en un grupo pequeño? Amén. ¿Saben algo? Dios quiere continuar eso en nuestra vida. Él quiere ampliar su misión a través de los grupos, a través de cada persona. Ahora, Hechos capítulo 5, aquí en su boletín, dice: así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de ¿qué? De enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Entonces otra vez vemos que la vida pública de nuestra fe, la vida privada de nuestra fe. Ahora, en este capítulo empezaron a recibir problemas de los sacerdotes, de los oficiantes. Le pegaron, pero con todo esto continuaron día tras día en el templo y también en la casa. Cuando yo estuve en Cuba, me contó mi amigo Adniel Marcel, aquí tenemos que mantener las iglesias lo más pequeño posible. Y es mejor multiplicar las iglesias que tener una iglesia grande. Porque mañana, si el gobierno quiere, van a entrar aquí y cerrar la iglesia porque siente que no, ya está muy grande. Pero, ¿saben algo? La iglesia puede florecer aunque no hay un lugar público para reunirse. Porque el compromiso de la iglesia es unirse. Grupo grande, grupo pequeño. Dice, no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Ahora, aquí dice el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. La iglesia fue identificada como un grupo de creyentes que se reunían en las casas. Y ahí después, si quieren buscar los versículos, ahí hay muchos que pueden mirar. Pero la iglesia fue identificada como un grupo de creyentes, unidos en un mismo sentir, unidos públicamente, unidos privadamente. Entonces, nosotros somos la iglesia. Dígale a su vecino en esta mañana, nosotros somos la iglesia. Ahora, yo como individuo cristiano no soy la iglesia, pero nosotros juntos somos la iglesia. Y eso es muy importante. Cuando alguien me dice, no, yo tengo iglesia en la casa, yo y Dios, esa no es la iglesia. La iglesia es un grupo de creyentes unidos en propósito, en misión, para glorificar a Dios, unidos. Segundo punto, la iglesia se reunía públicamente en el templo y privadamente en las casas. Públicamente en el templo y privadamente en las casas. En el grupo mío a veces cantamos, a veces
no cantamos. El hijo mío dice, papi, tú eres un predicador, no es un cantante, por favor no cante. Yo entiendo, pero a mí me encanta cantar. Suelto un gallo o dos o tres, está bien. Pero yo le digo, papi, Jesús no le importa los gallos, está bien. Pero a veces cantamos en los grupos, a veces no hay músico en el grupo, no hay canción, está bien. Entonces, no es que vamos a tener el grupo y tenemos una orden estricta cada segundo, no. Podemos relajarnos. A veces vamos a pasar más tiempo en oración. A veces vamos a tener más tiempo estudiando la palabra y aplicando la palabra. Aquí en el templo aprendemos acerca de la palabra de Dios. En la casa se aprende cómo aplicar lo que ya se ha enseñado. Lo que necesita y lo que necesitamos más no es información, es aplicación. Nuestros hijos no necesitan más información. ¿Cuántos están de acuerdo? Necesitan más aplicación. Bueno, ¿saben algo? Nosotros como adultos, igual. Yo necesito saber cómo aplicar la palabra de Dios. Eso se aprende en un grupo. Y finalmente dice, Dios le dio favor a la iglesia con la comunidad. Favor a la iglesia. Muchos fueron salvados e integrados en las casas. Muchos fueron salvados e integrados en las casas. Carlos mencionó ahorita que en su grupo cocinan y tienen una comida. Una pregunta. Si usted está cocinando y le invita a su vecino, ¿van a venir a su casa a comer, sí o no? Claro que sí. Ahora, no lo queremos engañar. Mira, vamos a tener un grupo esta noche. Parte del grupo es comida. Vengan. ¿Ok? Van a venir. Entonces, la idea es la iglesia empezó, ¿a dónde? En la casa. Y puede florecer en la casa. Y aquí está el punto principal. Lo que empezó en la casa, florece en la casa. Yo les quiero animar personalmente que vayan a un grupo vida. Porque yo pienso y creo sinceramente que es en el grupo donde nosotros podemos crecer más en nuestra vida espiritual. Ahora.